Gloria a Dios. Vamos a compartir a los hermanos que deben ponerle aquí. Ya está. Ya, vamos a rápidamente nos sale. Ponga su celular en modo avión también, mi hermano. Sí, Primera de Reyes 17:8. Gloria a Dios. No. Deme un momentito nada más, podemos compartir, nos sale. Ya salió, ya aparece. Aquí está. Déjenme compartir esto. Gloria a Dios. ¿De qué hablábamos el miércoles anterior, mis hermanos? A ver, ¿quién se acuerda de qué hablábamos? A ver, ¿de qué? Jeremías. De Jeremías, de Pedro, de Lucas. Hablamos de toda la Biblia. Aleluya, ¿verdad? ¿Cuál era el tema? No es el tema. Lo peor es que estamos en vivo, hermano. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas, dice, ¿verdad? Ese era el tema. Primeramente el reino de Dios y su justicia, que son dos cosas, el reino y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y veíamos el ejemplo de Pedro, que, hermano, mientras Pedro estaba predicando, Cristo estaba predicando, ¿qué estaba haciendo Pedro? Estaba lavando sus redes, hermano. Estaba lavando las redes. No hay peor cosa que escuchar la palabra de Dios afanados. Déjeme decirle algo, hermano. Cuando usted escucha afanado la palabra de Dios, usted no va a entender la palabra. No la entiende. No la entiende porque sus afanes están en su mente, en su corazón, sus afanes. Y la palabra de Dios, hermano, no logra sembrarse en el corazón. No hay peor cosa que escuchar la palabra de Dios, ir a la iglesia afanados. Por eso es que Cristo se sube a la barca de Pedro y le dice: Pedro, apártate de la orilla, vamos más allá. ¿Por qué? Porque es que lavando las redes no puedes escuchar la palabra. Lavando las redes no puedes entender la palabra. Por eso es que yo necesito tiempo a solas. Digan conmigo: tiempo a solas con Dios. Yo necesito apartarme un momento, quitar un momento mi mirada de mis afanes y ponerme a solas con el Señor. Que el Señor entre a mi barca, que el Señor esté conmigo. Y ahí sí, Señor, Padre, mira, Señor, cómo está mi corazón, mis afanes. Parece que ya me voy a morir, parece que esto, parece que el otro. Ahí, hermano, es donde necesitas tú. Entonces, afanado no se puede entender la palabra. No se puede. Afanado por la salud, afanado por el dinero, afanado por el trabajo, no se entiende la palabra de Dios. Y fíjese que a veces, hermano, hay gente que está en la iglesia y de pronto, hermano, empieza a llorar. Me ha pasado, lo he visto aquí en la iglesia, que uno está predicando, hermano, y empiezan a llorar. Y uno dice: tal vez le tocó la palabra. Pero resulta que tiempo después, momentos después, no, le pregunto, le digo: hermano, ¿de qué hablamos?
no se acuerda de qué hablar. Entonces, ¿por qué estaba llorando? Porque se acordó de sus problemas, porque se acordó de sus necesidades, y eso le causó, hermano, otra vez tristeza y se puso a llorar. Entonces, afanado, dígale al que está al lado suyo, afanado, dígale, afanado, no se puede entender la palabra de Dios. Tienes que apartarte de la orilla, dígale. ¿Sí? Y mire, apartado de la orilla, Pedro, hermano, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer Pedro apartado ya de la orilla? Ya no podía lavar las redes. Sí o sí le tocaba escucharle al Señor. Y el Señor se sube a la barca de Pedro, y yo me pregunto que el Señor, hermano, no se dio cuenta de lo que estaba pasando con Pedro, tal vez, de que Pedro tenía necesidades. Y el Señor se sube a la barca, no solo se sube a la barca, sino que, hermano, le interrumpe a Pedro en su trabajo, en su labor, le interrumpe. Y se sube a la barca y le dice: Pedro, vamos, más adentro, aléjate de la orilla. Y Cristo se pone a predicar. Mire, y la pregunta es, ¿qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con los problemas de Pedro? Para Pedro, sus problemas, ¿en qué lugar estaban? Sus afanes, ¿en qué lugar estaban? Primero. Para Pedro, sus afanes estaban primero. Cuando Cristo viene, ¿qué hace? Pone los afanes de Pedro, las necesidades de Pedro, ¿dónde las pone? Atrás. Y ahora el Señor coge y pone algo primero, que es que se pone a predicar la palabra de Dios. El Señor se pone a predicar la palabra. Pedro, no vas a lavar tus redes, ahora vas a escuchar la palabra. Pedro, no puedes vivir afanado, ahora vas a aprender cómo se pelea con el afán. Déjeme decirle una cosa, a veces el cristiano no sabe pelear contra el afán. Muchas de las veces el cristiano se deja vencer del afán. Y déjame decirle que el Señor quiere que su iglesia entienda cómo debemos nosotros estar para la venida del Señor. Porque déjame decirle algo, Cristo viene por una iglesia, pero no una iglesia afanada por las cosas terrenales. ¿Sí me escuchó? Dígame amén o no. Amén. ¿Ah? Amén, hermano. Cristo viene por una iglesia, hermano, que no está afanada por las cosas terrenas. Porque el que está afanado por las cosas terrenas se ha de quedar. El que está afanado por las cosas terrenales se ha de quedar. Entonces Cristo viene por una iglesia que esté despierta, una iglesia, hermano, que esté apartada de la orilla y que quiera aprender su palabra y que ponga las cosas en orden en su vida. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas vendrán por añadidura. ¿Ah? Yo siempre me pregunto, hermano, ¿qué pasó con la viejita que dio las 2 monedas en la ofrenda? ¿Se acuerdan del templo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cuánto estaba dando ella? Todo lo que tenía para vivir, dice Cristo. Ella estaba dando todo, diga conmigo todo. Ella no estaba dando lo que le sobraba, a diferencia de los fariseos que daban lo que le sobraba. Ella estaba dando todo lo que tenía para vivir. Yo quiero que me entiendan la figura, porque yo no he venido a decirle que usted dé todo su dinero a la iglesia. Escúchame, eso está lejos de lo que yo quiero enseñarle. Eso está lejos del evangelio. Pero yo siempre me pregunto, ¿qué pasó con esa viejita? Imagínense, ella dio todo lo que tenía para vivir, y Cristo supo eso. El Señor supo que lo hizo. El Señor Dios supo y lo vio. Y aunque ella estaba haciéndolo escondidito y nadie lo sabía, ¿quién sí lo vio? ¿Quién lo supo? El Señor lo supo. ¿Cree usted que esa mujer se murió de hambre? ¿Qué habrá pasado con esa mujer, con esa anciana? Hermano, es hermoso ponerse a pensar qué habrá pasado con esa mujer. ¿Ah? Porque ella dio todo. Ella dio todo.
Y hermano, esa es la figura del cristiano de los últimos tiempos. El cristiano que espera la venida del Señor. ¿Qué tiene que dar a Dios? Todo. Todo. ¿Qué significa dar todo a Dios? Que Dios viene a ser lo primero. Mira, cuando un cristiano busca primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿qué le está dando a Dios? Le está dando todo a Dios. ¿Sí me entiende, hermano? Le está dando todo a Dios. No, y hay que ir a la iglesia, amén, eso no es negociable, la iglesia no es negociable, para muchos sí, para muchos es negociable la iglesia. Si puedo, si quiero, si deseo, si no hay nada que hacer. No, ya está, ahora estoy durmiendo. No. Ah, entonces cuando venga Cristo, ¿qué va a encontrar? ¿Qué va a encontrar? Va a encontrar fariseos que le dan a Dios lo que les sobra. ¿Sí me está entendiendo en la figura, hermano? Va a encontrar un montón de fariseos que le dan a Dios lo que les sobra. Y piensan que dándole a Dios lo que les sobra han hecho todo. Y el Señor dice, no han hecho nada, absolutamente nada. Y es más, dice el Señor, sepan que cuando hayan hecho todo lo que se les mandó a hacer, ¿cómo serán llamados? ¿Cómo serán llamados? Siervos inútiles. No, estoy triste, hoy día no voy a la iglesia, estoy muy triste. ¿Qué estás poniendo primero? ¿Tus necesidades, tus sentimientos, tus problemas o el reino de Dios y su justicia? Cuando tú dices estoy triste y no quiero orar, estoy triste y no quiero ir a la iglesia, estoy triste y no quiero salir, quiero quedarme en casa, ¿qué estás poniendo primero? Tus sentimientos antes que el reino de Dios y su justicia. Y Cristo es el ejemplo por excelencia. Cristo dijo, Padre, si es posible que yo no pase este trago amargo, pero que no se haga, que dijo, mi voluntad. Entonces Cristo viene por una iglesia, hermano, entregada a Dios. Cristo viene por una iglesia que sabe buscar lo primero, que sabe dar todo. El reino de Dios y su justicia. Escúchenme, yo le voy a decir una cosa. Usted viene a la iglesia a aprender la palabra. ¿Amén o no amén? Amén. Pero también viene a ponerla por obra, ¿sí o no? Amén. Porque solo tres dicen amén. También viene a ponerla por obra, ¿sí o no? Ahí sí le doy permiso que le codee al de al lado, hermano. Le doy permiso, codele el de al lado, codele. Eso, codele el de al lado. Usted viene a aprender, pero no puede ser oidor olvidadizo de la palabra. No puede ser oidor olvidadizo. ¿De qué sirve? No, ahí estoy vacilando con una chica. Sí. Recién nos estamos conociendo, ya vamos algún tiempo juntos, estamos un tiempo, ¿verdad? Pero no quiero casarme, así nomás. Pero de vez en cuando hace visita conyugal, pero no quiero casarme. ¿Qué estás haciendo? Estás siendo un oidor olvidadizo de la palabra de Dios. Lo que un hombre, siervo de Dios, hace es decir, sierva, usted me gusta, yo quiero salir con usted quiere también salir conmigo, vamos a tomar un helado, y qué tal si nos comprometemos y nos casamos. Y se acabó. Y ya está. De aquí a, hermano, no inmediatamente tampoco, pero de aquí a 4 o 5 meses se van a casar. Y ya está. Pero eso de hacer visita conyugal cada cierto tiempo, hermano, y vivir en pecado, vivir en fornicación, atrae juicio de Dios. Entonces, cuando Cristo venga, Cristo viene por una iglesia que entrega todo, primero el reino y su justicia. Entonces usted tiene el ejemplo, Marta y María. María primero Cristo, Marta primero sus
afanes. Pedro, primero sus redes. ¿Ah? ¿Sí o no? Pero se encuentra con esta anciana que estaba dando todo lo que tenía para vivir. ¿Y usted cree que el Señor se olvidó de esta mujer? ¿No? Si Cristo la vio, Cristo supo que ella estaba dando todo lo que tenía para vivir. Y Cristo supo que a los fariseos no les importaba eso. Mira, a los fariseos no les importaba si esa viejita comía al día siguiente, no les importaba eso. Pero ¿a quién sí le importaba? A Cristo sí le importaba. Por eso es que mi Señor dijo, ella ha dado más que todos. Y porque ha dado más que todos y ha dado todo, y ustedes tienen que aprender de ella, le estaba diciendo a los fariseos, esa mujer nunca va a ser olvidada, siempre va a ser recordada. ¿Por quién? Por Dios y por los hombres que lean lo que el Señor dijo de ella. Siempre van a ser recordadas. Entonces Cristo viene por una iglesia, hermano, que entrega todo al Señor. Deje ya, hermano, deje ya las medias tintas, como dicen. Deje ya, hermano, eso de no, es solo un vacile, es que no es mi esposa, solo es mi enamorada, amigobios o como sea. No, es que no es eso, solo es que quiero disfrutar, quiero un momentito nomás, salgo a la avenida, estoy andando, conozco gente y todo. Por eso después, hermano, estamos asustados cuando Dios empieza a tomar juicio de las cosas. Y Dios empieza a tomar juicio. Y a Dios se le ocurre un día acercarse a la zarza, hermano, a la higuera, a tomar fruto, y se da cuenta que ese no tiene fruto. Y ahí es cuando Dios maldice. Y cuando Dios maldice, hermano, ¿quién podrá quitar eso? ¿Quién podrá, hermano, retroceder lo que Dios ya maldijo? ¿Ah? Por más que se haga pasar el cuy, por más que se haga pasar lo que sea, hermano, eso no se quita, eso no retrocede. Porque cuando Dios dice, hermano, Él abre puertas que nadie cierra, y Él cierra puertas que nadie abre. Entonces, hablando de ese tema, hermano, yo quiero llevarle a Primera de Reyes 17, y aquí hay una viuda. Miren lo que dice la palabra de Dios, 17:8. Elías y la viuda de, ¿qué dice? De Sarepta. Vino luego a él, dice la palabra de Jehová, diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer, ¿qué dice? Viuda, que te sustente. ¡Wow! Una mujer viuda y que te sustente, le dice. Miren. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí que una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Mire. Y yendo ella para traérsela, él volvió a llamarle y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos, ¿qué dice? Morir. Fíjese. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no cesará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue e hizo como Elías le dijo, y comió él y ella y su casa muchos días.
y la harina de la tinaja, que dice, no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Miren, estamos hablando de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si usted recuerda la historia, antes de que suceda esto, Elías profetizó de parte de Dios que no iba a llover en Israel. Estaba el profeta Acab con su esposa Jezabel. Ellos estaban, el rey Acab, yo dije el profeta, el rey con su esposa Jezabel. Y hermano, ellos llevaron al pueblo tras los Baales y Dios decidió que no va a llover en Israel. Y así fue. Entonces Elías estaba ahí, hermano, dice que las palomas, los cuervos le traían y bebía del arroyo y los cuervos le traían carne. Elías era sustentado. Aún cuando no llovía en Israel, cuando el pueblo de Israel se moría de hambre porque no llovía, no había cosecha. Entonces Elías era sustentado. ¿Quiénes lo sustentaban? Los cuervos, ¿verdad? Y bebía agua del arroyo, pero dice que un día se acabó el agua del arroyo. Entonces cuando se secó el agua del arroyo, ustedes en su casa pueden irlo a leer, no quiero que ahorita lean todo el libro de los Reyes. Cuando se seca el agua, Dios te bendiga, bro. Cuando se seca el agua, Dios le dice a Elías, anda y vete a la ciudad, al lugar, a la ciudad de Sarepta, a ese pueblo. Vete allá porque yo le he dado orden a una mujer, ¿cómo dice? Viuda, para que te sustente. Miren. Entonces Elías se va a la ciudad. Entonces es en ese contexto, es en medio de la necesidad, que se desarrolla esto. Entonces, yo quiero que usted piense en algo, hermano. Sarepta, ¿qué significa Sarepta, hermano? Si usted va al diccionario, me impacta, hermano, nunca lo había visto, me encanta. Sarepta, ¿sabe qué significa Sarepta? Significa purificación, significa perfeccionamiento. Diga conmigo perfeccionamiento, diga conmigo purificación. Despiertes, hermano, diga conmigo acrisolamiento. Acrisolamiento. Entonces, Sarepta significa perfeccionamiento. Escúcheme, esto es figura de lo que debe pasar en los últimos tiempos con la iglesia. La iglesia tiene que ser perfeccionada. Entonces Dios le dice a Elías, ándate a Sarepta, ándate a la ciudad, que significa perfeccionamiento. El nombre, perfeccionamiento. ¿Y a quién quería perfeccionar Dios? Yo le pregunto, ¿a Elías? ¿A la viuda? ¿O a quién? ¿A quién quería perfeccionar Dios? A la viuda. A la viuda, ella tenía que ser perfeccionada. Ella tenía que aprender algo, el orden de Dios. Ella tenía que aprender algo que ella no sabía. Ella tenía que aprender que primero está ¿quién? Dios. Y después nuestras necesidades. Porque ella dice que tenía solo un poco de harina y un poco de aceite. ¿Para qué? Para comer el último bocado ella y su hijo y morir. No tenía más, no tenía de dónde sacar nada. Me impresiona, hermano, que el Señor le dice al profeta Elías, vete a aquella ciudad. Vete a la ciudad, que significa perfeccionamiento. Porque algo yo voy a enseñar ahí. ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñar? Y esta mujer, hermano, esta mujer es símbolo de la iglesia. Es símbolo de los cristianos en los últimos tiempos. Porque así como en el pueblo de Israel, Dios dijo que no iba a haber lluvia porque Dios tomaba cuenta de las cosas y venían tiempos de juicio, tiempos de peligro, tiempos, hermano, de trato de Dios.
De la misma manera, hermano, el Señor quiere llevarnos a nosotros a un perfeccionamiento, donde nosotros debemos entender, aún en medio de tiempos difíciles, que primero debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas del Señor las tiene como añadiduras, y el Señor las añade. Dice amén. Entonces, hermano, esta mujer representa, hermano, la iglesia. Esta mujer representa a los cristianos que verdaderamente van a ser perfeccionados. Porque cuando Cristo venga va a encontrar un montón de cristianos, como le dije, que le dan a Dios lo que le sobra de su vida, lo que le sobra de su tiempo, lo que le sobra de sus fuerzas, lo que le sobra, hermano, de su ser, de su corazón, de sus sentimientos. No unáis en yugo desigual, ahí mismo, hermano, buscando Dalilas, buscando mujeres inconversas, las cristianas buscando maridos inconversos. ¿Dónde queda la palabra de Dios? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Dónde queda eso? ¿Ah? Eso queda atrás, hermano. Eso queda atrás. Entonces Cristo viene por una iglesia que entiende. Entonces lo que el Señor quiere es llevarnos a nosotros al perfeccionamiento. Entonces yo le estoy diciendo, hermano, para los que están apuntando, yo le estoy diciendo que esta mujer representa, hermano, aquí en figura, representa una iglesia que sabe buscar a Dios primero en todo momento. Que aunque, hermano, estos cristianos trabajan, ¿dónde está su tesoro? ¿Dónde está el tesoro de ellos? En los cielos. Amén. En los cielos, a hacer tesoros en los cielos. Entonces Cristo viene por una iglesia que aunque trabajan, hermano, aunque están trabajando, su tesoro está en los cielos. Cristo viene por una iglesia que aunque come, ¿de dónde viene su fuerza? ¿De dónde viene su fuerza? Su alimento. ¿De dónde viene su alimento? De la palabra de Dios. Ese es su alimento, ese es su sustento. ¿O no dijo Cristo eso? No solo de pan vivirá el hombre. ¿Ah? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Cristo, déjeme decirle algo, hermano, Cristo viene por una iglesia que aunque come, ¿de dónde vienen sus fuerzas? ¿De dónde vienen sus fuerzas? De la presencia del Señor. Entonces yo trabajo, yo como, yo duermo, pero ¿cuál es mi descanso? ¿Cuál es mi descanso? ¿Cuál es su descanso? Es Cristo. Usted no va a dormir, hoy ahora sí puedo dormir tranquilo, porque ya tengo una cuenta de 4 cifras, 5 cifras, ya mismo sube a 6 cifras, ahora sí duermo tranquilo. ¿Cuál es su descanso? ¿Se siente seguro usted cuando hay dinero en el banco? Humanamente se siente seguro. Quiero el banco, dice. Se lleva toda la plata. Sí. Yo siempre me pongo a pensar, ¿qué pasó, por ejemplo, en Japón cuando hubo el tsunami? ¿En qué año fue el tsunami? ¿En el 2000? ¿2011? Y solo un día antes del tsunami, ¿cuánta gente habrá, hermano, recibido una buena noticia? Solo póngase a pensar en eso. Un día antes del tsunami, ¿cuánta gente le habrían ascendido, hermano, a gerente de empresa? Y fueron a dormir tranquilos y, ay, ahora sí mi futuro está asegurado, mi vida está asegurada. Un día antes firmaron, hermano, un contrato, ya le dieron su nombramiento. Y dijeron, ahora sí, ya está, todo lo que tenían que hacer, estoy adentro, ahora sí estoy seguro.
Un día antes, hermanos, se casaron y estaban felices, contentos, pensando que ya su vida estaba arreglada, su vida estaba hecha. Y al día siguiente vino la destrucción repentina. ¿Dónde queda entonces eso? Entonces, ¿cuál es tu descanso? ¿Cuál es, hermano, tu refugio? ¿Cuál es tu riqueza? ¿Cuál es tu riqueza? Déjame preguntarte, ¿cuál es tu riqueza? ¿Cuál es tu descanso? Cuando yo voy afanado por las cosas terrenas, entonces mi descanso van a ser las cosas terrenas. Pero cuando yo voy afanado por las cosas celestiales, voy tras lo celestial, mi descanso viene a ser ¿quién? El Señor, hermano. Eso tiene que pasar de ser teoría, diga conmigo teoría, a la práctica. Hermano, porque estamos ya cansados de predicar y hablar y años yo vengo escuchando eso. Que Dios tiene que ser lo primero, eso vengo escuchando años. Lo vengo escuchando, hermanos, de que soy jovencito. 15, 16 años, vengo escuchando eso en la iglesia, vengo escuchándolo. Pero nada que ver, hermano. Nada que ver. O sea, eso viene a ser una bonita teoría nada más. Y no, hermano, no se convierte verdaderamente en un estilo de vida del cristiano. Entonces, mire que el profeta Elías se va a Sarepta, perfeccionamiento, acrisolamiento, dice, purificación, fíjese, purificación. Y es ahí donde va, hermano, el profeta Elías y le dice a esta mujer, le dice, dame de beber, dame algo, le dice, dame agua. Y mientras ella está yendo a traerle agua, le dice, espera un momento, le dice, ven de nuevo. Ahora te pido que por favor me traigas un bocado de comida, me traigas un bocado de pan y agua. ¿Ah? ¿Y qué le dice la mujer? El Señor sabe que no tengo pan hecho, pero ¿qué tengo en casa? Dice, ¿qué tengo? Harina y aceite. Diga conmigo, harina y aceite. Escúcheme, son las dos cosas, son los dos ingredientes que no pueden faltar en la vida del cristiano. ¿Sabe usted lo que significa la harina? ¿Y sabe usted lo que significa el aceite? Significa la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios. Y diga conmigo, comunión. Hermano, yo le digo, diga conmigo. Hable, hermano, participe. Que esta palabra es para usted. Esta palabra es para usted. Esta palabra es para mí. Ya el Señor me la dijo en la mañana, en la tarde. Yo me estaba gozando, hermano, en esto. Gracias, Señor amado, porque tú quieres perfeccionar mi vida. Gracias porque tú quieres perfeccionarme a mí también. Porque tu venida está cerca. Debo estar listo, preparado para eso. Porque van a venir tiempos difíciles. Y los cristianos que no estén preparados van a sufrir. Van a andar angustiados, van a andar desesperados. Prepárate ya, iglesia, porque en los tiempos difíciles, si tú estás acostumbrado a buscar las cosas celestiales, hermano, en los tiempos difíciles eso no te va a ser problema. Tú vas a seguir buscando las cosas celestiales. Y que no hay que comer, hermano, no te vas a poner a llorar. Te vas a poner más bien a orar. Y así, Señor, aquí estamos. Haz tu obra, Padre. Y como Elías, ¿qué mandó Elías para que le dieran de comer? A los cuervos. Fíjese. ¿Cómo es eso? ¿Sabía usted que para Dios nada es imposible? Algunos dicen que los cuervos eran una tribu. Otros dicen que son los cuervos. A mí no me importa. ¿Sabe lo que me importa? Es que Elías no se murió de hambre. Eso es lo que me alegra el corazón, de que los siervos de Dios no van a ser desamparados. Dice amén.
Denle un aplauso al Señor, hermano. Despiértese. Los siervos de Dios no serán desamparados. Entonces, hermano, déjeme decirle que esta palabra es para usted. Esta palabra es para su vida. El Señor quiere llevarle a Sarepta, usted también quiere llevarle a la ciudad que significa acrisolamiento. Dios sabe que por mucho tiempo usted ha vivido tras las cosas terrenas afanándose. Dios sabe que por mucho tiempo usted se desanima cuando no hay. Dios sabe que a usted, hermano, cuando está yéndole mal no quiere ni orar. Dios sabe, hermano, que usted cuando está un poco triste, un poco decaído, se discute con su esposo, no quiere ir a la iglesia, hermano. Dios lo sabe. Por eso es que Dios le dice a Elías, anda y busca una viuda. Y me sorprende porque, escúcheme, el apóstol Pablo enseña que la iglesia tiene que ser un refugio para ¿quiénes? Para las viudas y para los huérfanos. Y para los pobres y para todos en general, pero el apóstol Pablo habla de cuidar de esos dos grupos. ¿Y qué tiene usted aquí? ¿Qué tiene? Lo contrario. Cuando se supone que los siervos tenían que cuidar de ellos, aquí tiene lo contrario. La viuda que no tiene nada viene a cuidar ¿a quién? Al siervo, al profeta de Dios. Yo sé que este texto bíblico lo utilizan muchos ladrones, yo lo sé. Que dice, mire hermano, cómo esta viuda le dio todo al profeta. A ver, ¿cuánto tiene? Deme todo. Hay muchos ladrones, hermano, que cogen esto y se aprovechan de la gente. Por eso es que yo no vengo a eso, hermano. Yo no vengo a decirle eso. Como estamos hablando de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, usted tiene que aprender que primero está el Señor. Entonces el profeta le dice, mujer, dame de comer. Y ella le dice, no tengo más que harina y aceite. Fíjese, una iglesia debe tener palabra y comunión para que pueda sobrevivir en los tiempos difíciles. Escúcheme, iglesia, si usted no tiene estas dos cosas, usted sí que va a sufrir en el día cuando el Señor empiece a pasar juicio por la tierra. Cuando empiece a haber hambruna, cuando empiece a haber, hermano, guerras, cuando empiece a haber tanta cosa, ahí usted va a estar asustado, hermano, ahí va a estar muchos cristianos asustados, desesperados, sin saber qué hacer, buscando dónde meto la cabeza, dónde. Por eso es que tenemos que ser llevados a Sarepta, acrisolamiento, perfeccionamiento. ¿Cree usted que después de esto que Elías hizo en la vida de esta viuda, cree que esta viuda volvió a dudar del poder de Dios? No. ¿Cómo estaba ella? Desanimada. Estaba afanada. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo la encontró el profeta? Recogiendo leños para hacer la última comida. No la última cena, hermano, como la de Cristo, sino la última comida. Y después morir, dice, porque ya no tenía qué más comer. Nos damos cuenta, hermano, que también, no solo que ella no tenía, hermano, que tal vez no tenían todos, o cada quien vivía como podía, y que nadie se preocupaba por los demás. Fíjese, una mujer sola, con un niño, y la única esperanza que ella tenía era comer última vez y morir. Entonces aparece el profeta y le dice, hey mujer, le dice, primero dame a mí, hazme también para mí. Y le dice, ¿qué tienes en tu casa? Harina y aceite. Entonces le dice, hazme primero a mí y también haz para ti y para tu hijo. Pero dame primero de comer a mí, dijo el profeta. Y después come tú y tu hijo. Fíjese que no le dijo todo. El profeta no le dijo, dame todo a mí. ¿Sí se da cuenta? No, hazme también a mí, le dijo, una torta pequeña.
Entonces ella obedeció la palabra del profeta. Entonces ella va y cose, hermano, debajo de la ceniza, hace, hermano, y le da al profeta. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en la vida de ella? Porque vive Jehová, le dijo el profeta, que mientras dure esta sequía, o sea que no era para siempre. Sí, lo acabó de leer, ¿verdad? No era para siempre. Era solo mientras dura el trato de Dios. No te va a faltar harina y no te va a faltar aceite. O sea que le estaba diciendo, no te va a faltar sustento. Pero cuando aprendes a darle primero a Dios. Pero ¿quién va a hacer eso? El cristiano que tiene palabra y tiene comunión. Porque ¿qué tal si la mujer decía, no tengo nada? ¿Qué puede salir de la nada? Nada. Mujer, ¿qué tienes? Es como cuando Cristo preguntó, ¿no es cierto? Cuando comieron los 5,000. ¿Qué tienen? Les preguntó el Señor. ¿Qué tienen? ¿Qué tenían? 5 panes y 2 peces. ¿Qué hizo el Señor con eso? Entonces, siempre debes tener algo. Siempre debes tener reserva en tu vida. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Siempre tienes que tener reserva. Jamás puedes quedarte sin reserva. ¿Quién es el cristiano que se queda sin reserva? Yo le voy a decir, el cristiano que no tiene reserva en su vida es el cristiano que no guarda la palabra de Dios, no la atesora, es oidor olvidadizo y no la pone por práctica, no lo obedece. Es el cristiano que no tiene comunión, que no ora, que no anhela estar a solas con el Señor. Usted tiene que anhelar, hermano, estar a solas con el Señor. Un ratito entre a su cuarto, hermano, de la bulla, de todo lo que está, entre a su cuarto un ratito y póngase a orar. Si es posible, en otro momento, tome a sus hijos, tome a su esposa y ore con ellos. Pero usted siempre tiene que tener comunión. Pero si usted no tiene comunión, ¿qué le falta? Aceite. No hay. No hay aceite. Como consecuencia de eso, ¿qué va a pasar? Van a sufrir en el tiempo malo. En el tiempo difícil van a estar sufriendo. Yo quiero que usted se despierte, hermano, que usted me entienda esto. Es que Cristo viene, hermano, por una iglesia que tiene estas cualidades. Que aunque va a atravesar tiempos difíciles, vamos a pasar, y los hemos pasado ya, pero vamos a pasar tiempos más difíciles todavía. Nosotros como iglesia tenemos que ser perfeccionados. O sea que en algún punto de nuestra vida usted debe dejar ya sus necesidades de ladito y usted tiene que buscar primero las cosas del Señor. Yo trabajo, le decía, yo trabajo, pero mi tesoro no está en la tierra. ¿Dónde está? En el reino de los cielos. Yo duermo, pero mi descanso no es mi cama, no está en mi cama, mi descanso es Cristo. Yo como, pero mi sustento no es la comida, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice amén. Amén. Así tiene que volverse la vida del cristiano, escúcheme bien. Y tiene que dejar ya de ser solo letra en nada más, en un papel. Sí, Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Amén, 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 amén. No, pero ¿cuándo se hace vida? ¿Cuándo se hace vida ya? ¿Cuándo? Amanecerá y veremos, dijo el ciego, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo puedo prometer un montón de cosas, yo puedo hablar bonito y decir un montón de cosas. Señor, yo te amo, tú eres lo mejor, tú eres lo primero, Señor, tú eres mi vida,
Tú eres mi vida, Señor, tú eres mi vida. Miércoles, iglesia. No, hoy día no puedo. No, es que hoy día hay un partidazo de fútbol, Lizardo. Dios sabe a los tiempos, ni que jugaran todos los días. Dios sabe, Dios me entiende. Dios entiende. Dios sí entiende, el que no entiende eres vos. Amén, ¿sí o no? Amén. Los que no entendemos somos nosotros. Que si no hay aceite y no hay harina, hermano, no vamos a tener nada, vamos a sufrir. Entonces, el llamado de Dios es ese. Iglesia, tienes que ser perfeccionada, tienes que ser acrisolada, porque si no, no vas a poder resistir los tiempos malos, los tiempos difíciles. El que le diga que vienen tiempos mejores, hermano, le está mintiendo, porque la Biblia no habla de tiempos mejores. La Biblia habla de tiempos de juicio sobre la tierra, pero también habla de una viuda que en medio de, hermano, de que no llovía y no había comida, fue sustentada. La Biblia habla de una mujer que atendió a los espías también y fue librada en medio de tiempos difíciles. La Biblia habla, hermano, de 12 apóstoles que no se sabe, hermano, no se habla mucho de sus familias, de sus hijos. La mayoría de ellos fueron casados, pero a ninguno le faltó nada. Porque con el Señor, hermano, nadie se muere de hambre. ¿Sí sabía eso? Con el Señor nadie se muere de hambre. Con el Señor nadie, absolutamente nadie se muere de hambre. Pero ahí yo puedo tomar la decisión. Señor, yo voy primero tras de ti, tras tu reino y tras tu justicia. Todas mis cosas, resulta que el Señor las tiene pendientes. Todas mis necesidades, todos mis sueños, todos mis afanes, el Señor los tiene pendientes. El Señor lo sabe. Y se han de ir cumpliendo conforme a su voluntad y a su propósito. No te garantiza el Señor que se van a cumplir todas las cosas que tú quieras. Lo único que el Señor te dice es confía, nada más. Porque las cosas que estén para bien se harán, pero las que estén para mal, el Señor mismo las irá desechando de tu vida. Personas, sentimientos, cosas, el Señor las irá sacando. Pero cuando aprendas primero a buscar su reino, a tener como importante sus asuntos, sus cosas. Entonces, hermano, yo quiero decirle esto y enseñarle esto, no solo porque tal vez este pastor quiere que la gente venga todo el tiempo a los cultos. No estoy hablando solo de los cultos, estoy hablando de cultos, comunión en casa, oración, alabanza, palabra, de toda su comunión con Dios. De eso le estoy hablando, toda su comunión con el Señor. Solo ahí seremos perfeccionados, solo allí, hermano. De lo contrario, vamos a sufrir daño cuando la ira del Señor, hermano, se empiece a manifestar sobre la tierra. Amén. Tenga mucho cuidado, y no se quede jamás sin reserva. No sea de aquellos cristianos que se enfrían, se apartan. Ya años que no voy a la iglesia, no, ya un rato de ir. Se quedaron sin reserva. Si el Señor no tiene misericordia y los vuelve, ¿no? Llegan a ese punto, llegan a ese momento, llegan a esa circunstancia, hermano. Y ahí es donde el Señor toma cuenta de todo. Así que, iglesia, entienda lo que el Señor quiere hacer con usted. Tenemos que ir a Serepta, tenemos que llegar ahí. Y el Señor quiere perfeccionar nuestras vidas. Primero el Señor, primero sus asuntos, y después nuestros afanes.
Amén. Estamos afanados, estamos preocupados. Póngase sobre sus pies, póngase sobre sus pies. Estamos preocupados, estamos afanados. Venga, por favor. Estamos afanados por las cosas terrenas. Estamos tal vez preocupados por las cosas materiales, por las cosas terrenales, por las cosas que nos rodean. Estamos pensando constantemente en esas cosas y no dejamos de pensar en esas cosas. Y aun cuando estamos en la iglesia, seguimos piensa y piensa y piensa en nuestros afanes. Por eso es que llega un punto en que la palabra de Dios no da fruto en la vida del cristiano. Y nos volvemos oidores olvidadizos de la palabra de Dios. Pero la voluntad de Dios es que seamos oidores y hacedores de su palabra. Cierre sus ojitos y dígale: Padre celestial, Padre santo, Padre glorioso, tú enseñaste, mi Cristo, cuando estabas en esta tierra, Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Todas, sin excepción. Todas las cosas que sean para mí, todas las cosas que sean para crecimiento espiritual, todas las cosas que estén bajo su voluntad. El Señor quiere perfeccionarte, iglesia. El Señor quiere perfeccionarte. El Señor quiere acrisolarte. El Señor quiere purificarte, tal cual a esta mujer. Pero esta mujer tenía que entender algo. Esta mujer tenía que entender que primero era el Señor, aún por encima de sus necesidades. Fíjate cómo el Señor trabaja, iglesia. ¿A quién se le podría ocurrir eso? Es el último bocado que tenían para comer. ¿A quién se le puede ocurrir decirle primero dame de comer a mí? Al profeta de Dios. Y después come tú y tu hijo. Pero le dio la palabra: vive el Señor, que no faltará harina ni aceite. Pero dime qué tienes en tu casa, qué hay en tu vida, iglesia, qué hay en ti. No seas ya de esos cristianos que solo oran en la iglesia. No seas ya solo de esos cristianos que leen la Biblia en la iglesia. No seas de esos cristianos que solo comparten, cuando les comparten al WhatsApp versículos bíblicos, pero ni los leen, solo los comparten y los pasan y los pasan y los pasan. Pero jamás se sientan a estudiar la palabra de Dios con seriedad. ¿Qué hay en tu vida, iglesia? Has venido escuchando por años, que el Señor tiene que ser lo primero, el reino de Dios y su justicia. Pero ¿hasta cuándo se vuelve vida en tu vida, en nosotros, en nuestra vida, en nuestro cristianismo? Estamos cansados ya, yo estoy cansado ya de tantas promesas al Señor, de tantos ofrecimientos y de tantas canciones que le dicen: Señor, yo te amo con todo mi corazón, Señor, yo te entrego mi vida, Señor, Señor, Señor y Señor. Pero cuando vamos a la práctica, nada de eso es verdad. Son solo palabras que salen de la boca nada más. Pero cuando estamos verdaderamente ahí, cuando estamos en nuestra casa, cuando no hay nada que hacer y estamos sentados en el mueble y tenemos la oportunidad de doblar las rodillas, tenemos la oportunidad de escuchar su palabra, tenemos la oportunidad de orar, no lo hacemos porque hay cosas más importantes que hacer. Hay vanidades que superan el buscar al Señor. Entonces el Señor quiere que tú entiendas, iglesia. El Señor quiere que tú entiendas lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel: este pueblo solo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí.
Oh, pero me claman de día y de noche diciendo: Señor, mis necesidades, Señor, mis afanes, Señor, mis deudas, Señor, mis enfermedades. Como si el Señor no supiera, como si el Señor no viera, como si el Señor no entendiera, como si el Señor no mirara. Yo lo veo, dice el Señor. Los que no ven son mi pueblo, que no me honran de corazón, que no me honran con sus vidas, que no han entendido que primero es el reino y la justicia de Dios. De día y de noche claman, de día y de noche le dicen: Señor, mis necesidades. Pero el Señor quiere que tú entiendas, iglesia. El Señor quiere que tú entiendas. Ahí en tu intimidad, ahí en las decisiones que tomas, en lo que haces cuando nadie te mira, en las decisiones que tomas en tu trabajo, en tu familia, en tu vida, en las palabras que salen de tu boca, en los pensamientos que atesoras en tu mente y en tu corazón. Cuando codicias la mujer ajena, allí, dice el Señor, allí es donde debe estar primeramente el reino de Dios y su justicia. Allí es donde debe estar el temor a Dios primero. Allí es donde debe estar: Señor, yo verdaderamente te honro. El Señor ha dicho: estoy cansado de canciones que no tienen sentido. Estoy cansado de canciones que solo se hablan y se dicen de manera bonita nada más, pero que no son una verdad en el corazón, que no son una realidad en el corazón. Es mejor obedecer al Señor, iglesia. Es mejor vivir su palabra. Es mejor obedecerle que las muchas canciones. Es mejor vivir en obediencia que los muchos cantos. Que tu canto sea tu obediencia, iglesia. Que tu canto sea tu temor al Señor. Que tu canto sea, iglesia, tu vida en obediencia al Señor. Que ese sea tu cántico. Que esa sea tu adoración al Señor. Que esa sea tu alabanza al Señor. Primero el Señor, iglesia. Primero el Señor. Toda tu vida refleja quién está primero en tu corazón. Todo lo que tú haces, todo lo que tú vives, refleja quién está en tu corazón. ¿Qué es lo primero en tu corazón? ¿Quién es lo primero en tu corazón? Toda tu vida refleja. El Señor quiere perfeccionarte, iglesia. El Señor quiere perfeccionarte. Dale al Señor lo que es del Señor. Sé como esta mujer obediente. Sé como aquella anciana que dio todo lo que tenía para vivir. Se lo dio al Señor, lo entregó en las manos del Señor. Ya no le des al Señor lo que te sobra. Ya no le des al Señor lo que te sobra, iglesia. Ya no le des al Señor lo
lo que te sobra, ya no le des al Señor lo que te sobra. Dale al Señor lo mejor de tu vida, dale todo. Tus fuerzas, tu juventud, tu vida. Dale al Señor. Dale al Señor, iglesia. El Señor jamás se olvida de tus necesidades. El Señor jamás se olvida de tus necesidades. Si estás entendiendo, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen, Señor, que se haga vida en mí, Señor, tu palabra? Ya no quiero que sea solo una teoría nada más. Quiero que sea vida en mí tu palabra. Quiero que sea vida. Dígale al Señor, quiero que se haga vida tu palabra en mí. Quiero que se haga vida tu palabra en mí. Quiero que se haga vida tu palabra en mí. Que se escriba en la tabla de mi corazón. Que se escriba en mi corazón tu palabra. Que se escriba, Señor, en mi corazón, en mi mente. Que se escriba, Señor. Que se escriba, Padre. Que yo pueda vivir, Señor, para honrarte, para agradarte, para obedecerte. Vienen tiempos difíciles para esta tierra, iglesia. No lo profetizo yo, el Señor ya lo dijo. El Señor lo dijo ya. Vienen tiempos duros, vienen tiempos difíciles. Quita ya tu mirada de esta tierra y pon tu mirada en los cielos. Trabaja, pero tu tesoro tiene que estar allá. Come, pero tu alimento tiene que ser la palabra. Duerme, pero tu descanso tiene que ser Cristo. Es tiempo, iglesia. Es tiempo ya. El Señor ha venido anunciando su palabra, sus profetas, sus siervos, sus ministros han venido predicándola, han venido advirtiendo lo que va a pasar y ha de pasar, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra se cumplirá, se hará. Lo que el Señor dijo se tendrá que hacer. Pero iglesia, el Señor quiere guardarte, el Señor quiere cubrirte, el Señor quiere que tú seas sustentada en medio de tiempos difíciles. Obedece su palabra, iglesia. Ya no es tiempo de hacer las cosas en tus fuerzas, ya no es tiempo de hacer las cosas en tu manera. Entiende ya, iglesia, que fuera de su mano poderosa no hay nada. Que fuera de su brazo fuerte no hay nada, iglesia. Entiende ya. Entiende, iglesia. El Señor está perfeccionándote para el día de su venida. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Santo Espíritu de Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Denle un aplauso, Señor, iglesia. Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor, gloria al Rey. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre. Que la palabra se escriba, hermano, en sus corazones, en nuestros corazones, que la palabra se haga vida en nosotros. Que la palabra tome sentido en nuestras vidas. Ya es tiempo, hermano, de dejar ya solo la teoría. Yo escucho esto desde que soy un muchacho y lo he venido escucha y escucha por muchos años, por mucho tiempo. Pero el Señor sabe por qué nos está enseñando esto, hermano. ¿Y por qué el Señor está enseñándole esto? Va a llegar un día cuando no va a haber, tal cual como esta mujer, ya no va a haber qué más.
Pero ahí es donde el Señor va a obrar, hermano. Y ahí es donde van a estar muchos. Acuérdense que los cristianos van a pasar tiempos difíciles. La iglesia va a estar aquí todavía. Mientras Jesús lo dijo. Guerras, terremotos, maremotos. Los hombres estarán angustiados en gran manera en su corazón. Pero el que persevere hasta el fin, este será, ¿qué dijo? Salvo. Amén. No, es de alguien de gana vine. ¿Para qué vine de gana? No. Estés en la iglesia o fuera de la iglesia, igual va a pasar, porque esto viene para el mundo. Esto no es para la iglesia, es para el mundo, hermano. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor. Aleluya. Vamos a orar, hermano, por las ofrendas.